Amén, hermanitos. Vamos a comenzar nuestro tiempo con la palabra en Mateo 5, 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Dice así: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra haya cabida en muchos corazones. Que los nuestros sea así en este día y recibamos el maná del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero pan. Te damos gracias anticipadas por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, habíamos quedado la anterior semana con el versículo 37. Baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. ¿Ya? Lo que se aparta de esto es malo. ¿Qué significa esto? Jesús había dicho, no juréis en ninguna manera, ¿no? Y quedamos preguntando si tal expresión es una prohibición absoluta, en el sentido de que un cristiano puede decirle al juez, no, yo no juro, ¿no? Y parece que hay esa idea más o menos generalizada de que si fuera el caso de que un juez nos pida decir la verdad, jurar, diríamos, no, yo soy cristiano y no puedo jurar, algo así, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso concreto, histórico. Hay un movimiento que se llama, una denominación, más bien, los miembros de la Sociedad de Amigos, también llamados los cuáqueros, no se me va a hablar, los cuáqueros, ¿no? Los que empezaron temblando. Y basándose en este párrafo de la Escritura, siempre han negado, así conclusivamente, a prestar juramentos. Ni siquiera ante un tribunal, ni aunque un juez les dijera. Dicen los cuáqueros, no, nosotros no vamos a jurar, porque está claro lo que Cristo ha dicho. En ningún modo juréis. Entonces interpretan que este texto prohíbe jurar de manera absoluta, con cualquier clase de juramento y en cualquier circunstancia. Dicen que si nuestro Señor dijo, no juréis en ninguna manera, y que lo que debemos hacer entonces es oír las palabras del Señor tal como suenan, o sea, en serio. Jesús lo dijo, y en serio. Ese puede ser uno de los grandes problemas en la interpretación bíblica cuando se toma el texto fuera de contexto. Y es harto, ¿no? Por ejemplo, la Biblia es intérprete de sí misma. Ese es el primer gran principio en la interpretación bíblica. Entonces vamos a examinar esta posición, ¿ya? No porque se trate necesariamente de jurar ante un tribunal, aunque podría tocarnos, ¿no? Alguna vez podría darse el caso. En realidad, es probable que los que interpretan así este pasaje se hayan colocado involuntariamente en aquella antigua posición legalista de los escribas y fariseos, ¿no? Que eran externalistas, ¿no? Si limitamos el significado de este párrafo a jurar, digamos, delante de un tribunal nomás, sería el otro extremo, entonces nos hemos concentrado en la menta y el eneldo y el comino y hemos olvidado lo más importante de la ley. Entonces, algunas razones por las que no aceptamos la interpretación de los cuáqueros. Por ejemplo, la primera sería que el mandato del Antiguo Testamento en el que Dios estableció la legislación es evidente. Hay una legislación en el Antiguo Testamento referente a juramentos y cuándo y cómo hacerlos. ¿Ok? Está establecido. Enseguida vamos a ir por ahí. Es
concebible, esta es una buena pregunta, es concebible que Dios hubiera dado esas normas que vamos a ver enseguida si nunca hubiera querido Él que juráramos de ningún modo? No tendría sentido. O sea, dar normas para el juramento, por un lado, y después decir, no quiero que juren en absoluto, esa palabra es importante, y habría una contradicción en la Escritura, pero es imposible. Entonces, en el Antiguo Testamento hay toda una práctica en cuanto a juramentos. Vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Empezamos con Abraham. Abraham envió a su siervo para que buscara esposa para Isaac, ¿se acuerdan? Para que busque esposa para su hijo, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces Abraham, vamos a ir a Génesis 24, 1 al 4, miren qué interesante esta parte de la historia, hermanos. Génesis 24, 1 al 4. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, era su administrador. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, miren qué costumbre, ¿no? Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová. Miren esa frase tan antigua, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Qué consejo más lindo, qué pureza, ¿no? Entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. O sea, tiene que ser de su tierra y de su parentela. En otras palabras, tiene que ser de Israel, como de Canaán, lo que le pasó a Sansón por enamorarse de una mujer extraña, ¿se acuerdan? Sí. Dalila, ¿no? Tremenda cosa, nos le ha costado el ministerio, le ha costado los ojos, la visión, todo. Ahora, esta frase, y te juramentaré por Jehová, si puedes poner esa frase, por favor, y te juramentaré por Jehová, en el versículo 3, esa. Aquí está, y te juramentaré por Jehová, significa, y júrame por el Señor. O diciéndole, en términos más actuales, siervo mío, júrame por Dios. Júrame por Dios que encontrarás para mi hijo una hija del pueblo, de mi pueblo, no extranjera. ¿Listo? Sí. ¿Qué tal, hermanos? Abraham, el padre de la fe, le dijo eso. Veamos otro ejemplo. Jacob, el patriarca, exigió juramento a José. ¿Recuerdan de Jacob? ¿Cuántos años tuvo? 12, pues, ¿no? Y el último era José. Veamos lo de José. Y vamos a mirar en Génesis 47, del 29 al 31. Génesis 47, del 29 al 31. Ahora aquí estamos viendo que Jacob, el patriarca, exigió juramento a José, su último hijo. Veamos cómo. Génesis 47, 29 al 31 dice: y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, Josécito, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Eso era muy importante también para los israelitas expatriados. No me entierren en tierra extraña. Luego dice 30, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás a Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. ¿Con quiénes? Con sus padres, sus antepasados. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Qué tal, hermano? Juramento bien claro según la palabra de Dios. José, hermanos, exigió juramento a sus hermanos. Miremos cómo. Génesis 50, del 24 al 25. Génesis 50, del 24 al 25.
Y José dijo a sus hermanos, ¿se acuerdan de los hermanos de José, no? Primero ellos lo habían vendido, después él los había bendecido, pero que ellos no creían, nosotros no. Debe estar guardando alguna cosa para darnos, ¿no? Pero no. El corazón de José era muy, muy tierno, muy amoroso. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pues no se van a quedar aquí. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Otra vez, qué importante de tener los huesos, que Dios, o que el hombre pidió juramento a sus hermanos. ¿No? Juramento, que lo van a hacer así. Ok. Otro ejemplo. Jonathan lo exigió de David. Jonathan y David sabían que tienen una amistad muy cercana, ¿no? Muy preciosa. Entonces vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 20, 13 al 17. Primero Samuel 20, 13 al 17. Aquí hay una conversación muy sentimental. Pero si mi padre intentare hacerte mal, está hablando ahí Saúl, si mi padre intentare hacerte mal, porque se acuerdan que Saúl se había puesto muy celoso de David, ¿no? Jehová haga así a Jonathan y aún le añada, si no te lo hicieres saber y te enviaré para que te vayas en paz. ¿Se entiende esa parte? Después voy a leerla, Dios habló hoy, creo. Ya, pero esta parte, hermanos. Jehová haga así a Jonathan y aún le añada, si no te lo hicieres saber y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tus misericordias de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Miren qué petición, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ahora el mismo texto, que está en pantalla mientras leo en Dios habló hoy. Empieza así, pero si mi padre Saúl intenta hacerte mal, que el Señor me castigue duramente, si no te aviso y te ayudo a escapar tranquilamente. Miren la promesa de este amigo de David. Y que el Señor te ayude como ayudó a mi padre. Ahora bien, si para entonces vivo todavía, trátame con la misma bondad con que el Señor te ha tratado. Y si muero, no dejes de ser bondadoso con mi familia. Que el Señor les pida cuentas a tus enemigos y los destruya por completo. De esta manera, Jonathan hizo un pacto con David y por el cariño que Jonathan le tenía, volvió a hacerle el juramento, pues lo quería tanto como a sí mismo. ¿Ok? Entonces, juramento de mantener el pacto. ¿Ya? Mantener el pacto. Amén. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio en estas épocas, y cuando el pastor pide hacer los votos, uno le dice a la otra persona, bueno, yo prometo, pero se usa, ¿no? Sí, yo prometo, no se usa, se juro, pero mismos niveles de compromiso. No se dice yo juro, yo prometo cumplir con todo lo que Dios me manda. La otra persona dice yo también. Es un pacto, ¿no? Es el mismo equivalente de un juramento, no hay diferencia. Entonces, hermanos, queda confirmado que en el Antiguo Testamento, en ciertas ocasiones especiales, hombres santos tenían que jurar y lo hacían de forma solemne. Ahora veamos un caso, hermanos, muy interesante. Aquí ponemos una autoridad mayor todavía en el pasaje del juicio que le hicieron al Señor Jesús en Mateo 26. ¿Se acuerdan que fue llevado a ser juzgado por el sumo sacerdote? Tremendo, el sumo sacerdote
juzgando al Señor Jesús. Es un cuadro, hermanos, tremendo. Entonces, Mateo 26, 62 al 64. Y levantándose el sumo sacerdote, Caifás, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Oh, no. ¿Qué pregunta? Ahora, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. A ver, el pasaje completo está en pantalla o no cabe. Especialmente que aparezca el 63, 64. Yo quiero que vean una cosita muy interesante. Ahí está bien. ¿Pueden ver ahí, hermanos, en qué lugar aparece el juramento de Cristo? Que Él sí es el Cristo. ¿Se puede ver o no? Pero no digan todavía nada, ¿no? Pero ven. No tienes que bajar un poquito más. No digan nada todavía. Solamente observen. El 63 y el 64. ¿Están en pantalla? Sí, he puesto. Bueno, aquí no se ve. Por versículos nomás. Ya. Ah, sí, es verdad. Ya, ahí no, entonces. Ahora sí, díganme encima. El juramento de Cristo. Muy bien, ¿en qué palabras? Tú lo has dicho. Exacto. El tú lo has dicho equivale, lo juro. Tremendo, ¿no? Claro, porque la respuesta del Señor equivale a la petición del sumo sacerdote. Te conjuro por el Dios viviente. O sea, jura si tú eres el Cristo. Porque cualquiera podría decir, y hay muchos que dicen, yo soy el Cristo, han pasado por la historia tantos que han dicho, yo soy el Cristo. Jesús juró, hermanos. Mire, Jesús juró. Sigamos. Nuestro Señor no condenó que el sumo sacerdote empleara así el nombre de Dios. ¿No? Por el Dios viviente te conjuro, o te conjuro por el Dios viviente. Claro, él representaba pues al Dios viviente, Caifás. Entonces no lo acusó, sino que tomó esa petición como legítima y entonces respondió juramento. ¿Okay? Ahora examinemos la práctica de los apóstoles. ¿No? Estos apóstoles que habían recibido la instrucción directa de Cristo y caminaron con el Señor 3 años, hermanos, y más. Ellos también juraban. Veamos. El apóstol Pablo aquí hace un juramento. En Romanos 9:1. En Romanos 9:1, veamos lo que dice el apóstol. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Dónde está el juramento? Verdad digo y no miento. Verdad digo en Cristo. O sea, por Dios está jurando, por Dios. Podría decir, verdad digo, no miento. No, verdad digo en Cristo. O sea, está poniendo el nombre de Cristo delante de lo que está diciendo. O sea, esto es así. El apóstol Pablo, hermanos, entonces, él practicó sus juramentos. No, entonces, verdad digo en Cristo, no miento, para reforzar, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo y lo que viene, ¿no? Veamos otro ejemplo. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Esto van a leer por el contexto de lo que se trata, ¿no? Pero miren lo que dice. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Ya, ahorita leemos la Corintios ahora. Una vez más. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Es un juramento, ¿no? Que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. El Dios habló y dice así. Pero si todavía no he ido a Corinto,
como pensaba. Pongo a Dios por testigo y lo aseguro por mi propia vida, que ha sido por consideración a ustedes. O sea, dice aquí, yo les he dicho a Corintios un favor. No, eso ha sido por hacerles bien a ustedes, por indulgencia. ¿Qué les parece? Usted se ha quedado con ellos antes de viajar por hacerles un favor. Ellos le creían un hombre descuidado. No, juro por Dios que no soy por eso. No, es Dios mi testigo. Fue por hacerles un bien a ustedes. Entonces esa era la práctica y la costumbre. Ahora, aquí tengo un argumento muy interesante en base a todo esto, en la carta a los Hebreos. Y esto es como el pináculo de la lección del juramento en la Escritura. Tremendo. Hebreos 6, 13 al 17. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Imagínense, ¿por quién puede jurar Dios? Más que Él. No hay más quien. Entonces juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios le está hablando a Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso el juramento. Hermanos, Dios jurando. Ahora, de esta porción, unos puntitos, por ejemplo, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios jura por sí mismo. Luego hace referencia en este versículo 16 de que los hombres practican el juramento. Miren lo que dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. No solamente te lo digo, te lo juro. Eso practican los hombres, dice el texto bíblico. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, miren eso, mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, o sea, lo que he dicho, eso va a acontecer, interpuso juramento. O sea, Dios juró que iba a bendecir a Abraham y a su descendencia, como se lo aseguró a él. Y para estar más seguros de eso, Dios interpuso juramento. Qué cosa interesante, ¿no? Interesante. El autor de la carta a los Hebreos, en este capítulo, consuela y tranquiliza a sus lectores, a sus oyentes, y su argumentación más fuerte es que Dios ha jurado. Y esto nos sirve mucho a nosotros. Mucho nos sirve. Lo que Dios ha jurado, de lo que nos daría a sus herederos. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Lo que Cristo va a heredar, nosotros vamos a heredar con Él en la eternidad. Eso es grandísimo, ¿no? Y Dios, hermanos, ha jurado que así se haría y así se va a hacer. Dios entonces confirmaba la cosa por juramento. En otras palabras, al referirse a la práctica de los que juraban, muestra cómo el juramento es confirmación para el hombre y acaba con la controversia, ¿no? El juramento. Un juramento es confirmación y acaba con la controversia. Ya has jurado, sí, ya he jurado. Así va a ser. Ahora, que hay perjurio, obviamente, tristemente, ¿no? No dice que esté mal, lo acepta como algo justo, habitual y enseñado por Dios. El autor de la carta a los Hebreos lo considera así y lo enseña así. Luego pasa a argumentar que Dios mismo ha jurado. Dios mismo ha jurado. Ahora voy a leer con ustedes los siguientes 3 versículos. Hebreos 6, 18 al 20. Es hermoso, hermanos, esto. Hebreos 6, 18 al 20. Miren cómo nos va a llevar el Señor a
grandioso. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, ¿quiénes? Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, esperanza, como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Entiendes? Esto es maravilloso, ¿no? Hay que leer y estudiar este tema, ¿no? Y especialmente cómo Dios, hermanos, nos ha prometido. Él no puede fallar. No es que Dios no quiere, Él no puede. Él no puede mentir, Él no puede negarse a sí mismo. Lo que ha dicho va a cumplir. Y Él es un escogido, una escogida. Listo, vamos a estar en la gloria con Él. Todos. A la luz de todo esto, el argumento para no prestar juramento ante un tribunal, por ejemplo, entonces no tiene sentido. No satisface. No puedo jurar como los cuáqueros, no puedo porque Cristo ha dicho. Pero no han leído este contexto. Este es el contexto del tema. Ahora, la conclusión a la que llegamos basados en la Escritura es que si bien hay que restringir el jurar, restringir quiere decir llevar solo a ciertos casos, porque hay ciertas ocasiones, digamos, solemnes y vitales, y esto es lícito, en esas condiciones es lícito. Y no solo esto, sino que de hecho le añade una solemnidad y una autoridad que ninguna otra cosa le puede dar, ¿no? Cuando hay un juramento, lo que se ha dicho, lo que se ha ofrecido y prometido, entonces cobra una solemnidad extraordinaria, todos la recuerdan, ¿verdad? Hoy se suele utilizar en vez del juramento una cosa bien interesante de escuchar. En vez de jurar el día, decir, juro, dicen, apuesto, ¿se acuerdan? Es una apuesta. Por ejemplo, a veces se discute sobre una fecha. En tal año sucedió esto, los otros dicen, no fue en tal año, fue en este otro, ¿no? Y los dos están seguros en sí mismos de que están con la razón, ¿no? Entonces dice, te apuesto. Cuando dice te apuesto, si tú estás certero con la fecha tuya, yo te pago tanto, y viceversa, ¿no? Eso es como un juramento también. Ahora, hay otros que se hacen en el deporte. Si gana tu equipo, te pago los 1,000 pesos. Si pierde, tú me pagas. ¿Hecho? Hecho. No se dice te juro, pero se está jurando. Ya, está jurando. Eso pasa en la vida diaria, ¿no? Y se lo hace generalmente delante de varios testigos. Estamos apostando, vengan, estamos apostando, para que la cosa sea solemne. Es una práctica, entonces. Está bien claro que lo primero que nuestro Señor quiere hacer es prohibir el uso del nombre sagrado para blasfemar o maldecir, obviamente, ¿no? Y tristemente se blasfema y se maldice el nombre del Señor abundantemente. El nombre de Dios y el de Cristo nunca deben usarse así. La gente del mundo lo hace normalmente y constantemente. Nuestro Señor lo condena de una manera absoluta y total. Por ejemplo, el Padre Nuestro comienza así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese santificado tiene la idea de purificarlo, reivindicarlo. Y va a suceder, ¿no? Va a suceder. El nombre de Cristo tan manchado ahora, porque se dice Jesús y Cristo para cualquier cosa, será vindicado, será purificado. Y este, hermanos, es el deseo, el gran deseo de todo creyente en Cristo. No nos duele cuando usan el nombre del Señor. No es una conversación, hermanos. O sea, ya sea Cristo, o sea que digan Dios, ¿no? Y estoy hablando por Dios, digamos, por Dios, en una exclamación de tristeza, por Dios. ¿Por qué levantan el nombre de Dios? Está prohibido hacer eso, una ley. Por ejemplo, en Éxodo 27, está claro, en Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre
de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Graben, hermanos, no dará por inocente, culpable. Lo segundo que prohíbe del todo es jurar por alguna creación o criatura, porque todo depende de Dios, todo pertenece a Dios y todo está debajo de Dios. Jurar por una cosa o una criatura. Nunca debemos jurar, digamos, por los cielos o por la tierra, por Jerusalén, ni por nuestra cabeza, ¿no? Esto de ni por vuestra cabeza juréis, porque no podéis hacer blanco ni uno de vuestros cabellos, era una tradición. Al jurar por nuestra cabeza o miembros similares, te juro por mi mano o por mis 2 pies, algo así. La objeción consiste en que no tenemos poder sobre nuestros miembros, sobre la cabeza. No tenemos ningún poder sobre nuestros miembros. Todo está bajo gobierno celestial. Entonces, como no tenemos poder sobre ellos para algún cambio que quisiéramos hacer en nuestros miembros, ni tienen estos estabilidad alguna, como profanamente se creía, entonces vano. La prohibición es esta: no juren por creación, lo que está creado, o por un país, o por una bandera, no se juren, porque son cosas que están debajo, ¿no? Y no tenemos ninguna autoridad sobre ellas. Ni por ninguna otra cosa hemos de jurar más que por el nombre de Dios mismo, según hemos visto en los ejemplos, ¿no? De modo que esas distorsiones que hacen los escribas y fariseos, ellos diferenciaban, pues, digamos, en comparaciones así totalmente ridículas, jurando por Jerusalén, digamos, ¿no? ¿Qué es Jerusalén? Dice el Señor: la ciudad del gran rey, la tierra que es el estrado de sus pies. Uno ni siquiera podía hacer un cabello blanco, negro, mover algo como para jurar por eso. Todas estas cosas están bajo Dios, o sea, bajo su gobierno. También el templo, cuando se jura por el templo, enseñaban a jurar estos líderes, es la sede de la presencia de Dios. De modo que no se puede distinguir entre el templo y Dios. Para no meter a Dios, bien, juro por el templo. Pero el templo está habitado, pues, por Dios. Y al jurar por el templo, juraban por Dios, aunque no lo decían. ¿Ya? Estas distinciones de escribas y fariseos eran entonces totalmente falsas. ¿Sí, no? Pastor, no estoy entendiendo muy bien esto. O sea, según yo, no estoy diciendo según todos, no, según yo, hay 2 tipos, o sea, estoy entendiendo 2 tipos de juramento. O sea, el juramento que se hacía antes por Dios, cuando Dios actuaba como garante. O sea, si yo no hago esto, el Señor va a actuar, o sea, el Señor va a castigar, como cuando Abraham le ha dicho a su siervo. O sea, yo lo estoy entendiendo que si el siervo no hacía lo que le estaba diciendo Abraham, el Señor iba a disponer del siervo. Ahora, en la actualidad, cuando escucho en todo lado, jura por tus hijos, jura por tu mamá, jura por esto, o sea, ya lo están poniendo, ya no como si la madre y los hijos van a hacerle algo a esta persona, sino que algo les va a pasar a su madre o a sus hijos si es que no está diciendo la verdad. O sea, están poniendo, o sea, hay como 2 tipos de juramento: uno donde el Señor es superior y va a actuar sobre la persona que no está cumpliendo con lo jurado, y otra donde dice no juren por algo que está por debajo. O sea, si no hace algo esta persona, juro por mi mano, digamos, dice alguien, entonces se va a quitar la mano si falla. Entonces, por eso ahora están diciendo en todo lado, más que las apóstoles, decían, jura por tu madre, jura por tus hijos, júrame por tus hijos, que están diciendo la verdad. Entonces algo les va a pasar a los hijos. O sea, no sé si... Amén. Es como un embargo de nuestras cosas, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros miembros. No como decir, por ejemplo, hay otros que van más allá, ¿no? Y dicen, si Dios está ahí, a unos ateos han dicho, si Dios está ahí, que me mande un rey en este momento. ¿Se acuerdan? Es un juramento. No, o sea, como yo apuesto que no hay nada allá en el cielo. Eso que niegan a Dios, dicen así, ¿no? O el caso que tú presentas sería, juro por mis hijos.
que si estoy mintiendo, que les parto un rayo o algo. Claro. Pero aquí dice que no pueden hacer nada con ellos, porque las criaturas son del Señor. Y todo está bajo gobierno de Dios. Es la diferencia. Juran, pero no va a pasar nada, que Dios no mande o no permita. Ahí está la soberanía de Dios, ¿no? Amén. Hay también otra prohibición de hacer declaraciones exageradas como es así y punto. Imagínense una discusión bíblica que uno de los que está contendiendo sobre una doctrina diga es así y punto. No tenemos derecho. ¿Quién soy yo para decir? Yo creo que hasta el momento esto es así, hermano. Pero estoy dispuesto a aprender. ¿Tienes algo que enseñarme? Enséñame. Pero no podemos ser así determinados. Solo Dios dice y punto. Lo que Dios dice tiene punto. Sencillamente seamos veraces en la conversación y comunicación diarias. Ahí entra vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, de mal proceso. Esto es en la conversación diaria. Entonces esto es muy solemne, hermanos. Esta enseñanza es oportuna para el mundo siempre y para nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos problemas resultan de hacer caso omiso de esta enseñanza? Pero tú me has dicho. ¿No es cierto que ahora, cuando alguien, digamos, presta un dinero, hace un recibo, ¿no? El recibo es importante porque la gente se olvida o pretende haberse olvidado. No me has dado, te he dado. Entonces la discusión no tiene fin. Entonces tiene que haber un documento. ¿Ok? Tiene que haber. Ahora, este mal ocurre en algunas de las relaciones más sagradas de la vida. Dice, siempre va en aumento el número de divorcios e infidelidades. ¿A qué se debe? A haber olvidado esta enseñanza concreta del Señor sobre las promesas y juramentos. ¿No? En eso, hermano, cuán parecidos son los escribas y fariseos. Muy parecidos. Por ejemplo, los políticos hablan con elocuencia del honor de los contratos internacionales, ¿no? Hablan en público. Pero mientras dicen eso, vamos a hacer este negocio con este país hermano, están siendo infieles a su matrimonio. ¿Quién les puede creer eso? No hay unidad en su estructura moral, no hay brechas, hay hermanos, hay inconsistencia, ¿no? Debemos darnos cuenta de esto frente a una ley y principio universal que abarca toda nuestra vida. El mensaje es para cada uno de nosotros. Lo que nos está diciendo entonces el Señor en este tema de los juramentos es no debemos mentir. Todos tendemos a mentir, aunque no siempre en una forma descubierta, ¿no? Por ejemplo, entendemos que el perjurio es terrible. Nunca pensaríamos en perjurar. Pero decir mentiras es tan malo como perjurar. No, te he dicho que te iba a llamar esta semana. No te he llamado. He perjurado. He mentido. He ofendido a Dios. Y a mi hermano o a mi amigo. ¿No os ha pasado eso? Que en la calle nos encontramos y te dicen, te llamo en esta semana. Dame tu teléfono. Anota, nunca te llamo. Eso es perjurio. Aunque no diga, juro que te voy a llamar. Amén. Entonces nosotros somos el pueblo de Dios y deberíamos orar siempre en la presencia de Dios. Somos su pueblo y una mentira que digamos a otro puede interponerse entre su alma y su salvación en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? A ver, escuchen así. Por ser el pueblo del Señor, una mentira que digamos a otro puede interponerse entre su alma y la salvación en Cristo Jesús. Es lo que hemos hecho la anterior semana. ¿Cómo se salva la gente? En gran medida, mirando a los pueblos cristianos. Si un cristiano da un mal testimonio y después le predica el Evangelio, ¿qué efecto puede tener si ya lo hemos mentido en otra cosa? Entonces no debemos exagerar ni permitir que los demás exageren, porque la exageración se convierte en mentira. ¿Qué produce la exageración en nuestro hablar? Una impresión falsa en los que nos oyen, ¿sí o no? ¿Okay? Estoy exagerando algo, doy una impresión que no es real. Eso es como un perjurio.
Todo esto, hermanos, va incluido en esta enseñanza, en estos textos, ¿no? Entonces el consejo es, una vez más, examinémonos. Dios tenga misericordia de nosotros. Somos como los escribas y fariseos en muchas ocasiones. Solo hay una manera de resolver esto. Decimos que andamos en este mundo en intimidad con Dios y con su Hijo, y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Muy bien, yo lo digo. Yo lo digo abiertamente, todo lo que pueda. Entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ve y oye todo, Él es Dios, ¿no? Entonces, toda exageración, toda mentira insinuada, toda mala actitud en algo que yo transmito, el Espíritu Santo lo ve y se entristece, hermanos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de la verdad. La Biblia dice de Cristo, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca, jamás contristó a su propio Espíritu, el Señor Jesucristo. Así, hermanos, entonces tenemos que seguir las pisadas del Señor en todo esto. Que nuestra vida se desarrolle cada día en su presencia, y que puede ser lo que decida, qué van a pensar otros de Él. Imagínense eso. Mi forma de vivir puede hacer que otros decidan cómo van a vivir. Si me han visto predicando el Evangelio en un lugar público o por la red, y después me encuentran peleando a golpes en una esquina con alguien, ¿qué actitud van a tomar del Evangelio? Nuestra vida es muy importante. Entonces, no juréis de ninguna manera, es en relación a sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque es lo que más de esto de mal procede. Amén, es la enseñanza, y lo vamos a exprimir un poco más el día jueves, Dios mediante. Amén, la gracia sea con ustedes, hermano. Amén.